¿Cómo te atreves? Necesito hablar con Mara. Mara no está. Mentira. Ella se fue para Luanda. De una vez por todas, déjame. Mara jamás imaginó que el secreto que llevaba en su vientre podía desatar una guerra capaz de destruir a dos familias al mismo tiempo. Mientras todos creían conocer la verdad, una simple pulsera grabada con un nombre olvidado empezó a demostrar que alguien llevaba demasiado tiempo mintiendo. Y lo más peligroso era que Luis Miguel estaba cada vez más cerca de descubrir que las dos niñas que Mara protegía con su vida podían cambiar el destino de todos para siempre. Hola amigos, soy Miguel. Hay momentos en los que una mentira parece la única forma de proteger a quienes más amamos. Pero cuando esa mentira comienza a derrumbarse pieza por pieza, ya no hay refugio posible. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con Mara. Mientras intenta preparar su regreso definitivo a Luanda, ella ya no solo carga el peso de un embarazo complicado, también soporta la presión de un pasado que se niega a desaparecer. Cada paso que da parece acercarla más a una verdad que prometió no revelar jamás. Sin embargo, el peligro no comienza con ella. Todo empieza cuando un hombre se presenta frente a Raúl Falcao sin mostrar el menor rastro de miedo. No viene a negociar. No viene a escuchar explicaciones. Solo tiene una cosa grabada en el corazón. Venganza. Por tu culpa mi mujer y mi hija están dentro de un cajón. Aquellas palabras no eran una amenaza vacía. Eran la sentencia de alguien que ya no tiene absolutamente nada que perder. Y cuando un hombre pierde a toda su familia, cualquier límite desaparece. Mientras ese odio empieza a crecer muy lejos de allí, otra historia también comienza a romperse. Diego decide abrir las puertas de su casa para ayudar a quienes lo han perdido todo. Ramiro e Isabel encuentran un techo cuando ya no tienen a dónde ir, pero incluso ese gesto de solidaridad provoca nuevos conflictos. Es lo mínimo que puedo hacer por ustedes. Gracias, Diego, sin ti estaríamos en la calle. La tranquilidad dura apenas unos segundos. Las preocupaciones económicas, el miedo a los inspectores y la incertidumbre sobre el futuro convierten aquella casa en un refugio demasiado frágil. Nadie sabe cuánto tiempo podrá mantenerse en pie antes de que aparezca un nuevo problema, pero el verdadero terremoto todavía está por comenzar. Norberto vuelve a enfrentarse con Mara. Para él resulta imposible aceptar las decisiones de su hija. No soporta escuchar el nombre de Juan. Tampoco soporta imaginar lo que dirán los vecinos cuando descubran todo lo que está ocurriendo. ¿Qué van a decir los vecinos? No me importa lo que diga nadie. Las palabras de Mara ya no son las de una hija que busca aprobación. Son las de una mujer cansada de justificar cada paso de su vida. Norberto intenta comprenderla, intenta encontrar a la muchacha que conocía. Pero cuanto más la observa, más siente que aquella hija desapareció hace mucho tiempo. Explícame, Mara, ¿cómo alguien puede cambiar tanto? La respuesta nunca llega. Porque Mara sabe que hay secretos que, una vez pronunciados, ya no pueden volver a esconderse. Entonces toma una decisión que deja a todos completamente desconcertados. Se marchará a Luanda, y no piensa regresar. Cuando esa noticia comienza a extenderse, nadie imagina que otra conversación, aparentemente insignificante, está a punto de cambiarlo absolutamente todo. En una joyería aparece un cliente muy especial. No busca una joya cara, no busca un regalo de lujo, solo quiere dos pequeñas pulseras para bebé. Un detalle sencillo, demasiado sencillo. El joyero recuerda perfectamente el pedido. El hombre explicó que eran para sus nietas, y antes de marcharse pidió algo muy concreto, que en una de ellas grabaran un único nombre, Rosario. Ese nombre provoca un silencio inmediato, porque Rosario no es un nombre cualquiera. Es exactamente el mismo nombre de la madre de Mara. ¿Coincidencia? Nadie consigue creerlo, mucho menos cuando descubren quién hizo aquel encargo, Raúl Falcao, el mismo hombre perseguido por tantas personas. El mismo hombre relacionado con demasiadas tragedias. De pronto, dos simples pulseras empiezan a convertirse en la prueba de que existe un vínculo oculto que nadie había imaginado. Mientras unos intentan unir todas esas piezas, otros libran una batalla todavía más cruel. Neusa intenta convencer a Norberto de abandonar el odio que lleva alimentando durante años. Pero él sigue atrapado por el recuerdo de la muerte de su padre. Para Norberto, aceptar que Mara tenga dos hijas de un portugués significa traicionar toda una vida de sufrimiento. Nunca voy a aceptar eso. Neusa no retrocede. Lo mira directamente a los ojos y responde con una frase que atraviesa todas sus defensas. ¿Quiere limpiar sangre con sangre? Por primera vez Norberto baja la mirada, porque en el fondo sabe que el verdadero problema nunca fueron aquellas niñas. Su verdadero miedo tiene nombre, Luis Miguel. Está convencido de que tarde o temprano él descubrirá toda la verdad. Y cuando eso ocurra, nadie podrá detener la tormenta. Sin saberlo, todas esas historias avanzan hacia el mismo punto. Una mujer que huye, un padre consumido por el odio, un hombre dispuesto a vengarse, un nombre grabado sobre una pulsera, y un secreto que cada minuto resulta más difícil de esconder. Lo que ninguno de ellos imagina es que, muy pronto, Luis Miguel comenzará a hacer la única pregunta capaz de derrumbar todas las mentiras. ¿Y si esas dos niñas nunca fueron de Arthur? La sospecha ya había sido sembrada, y desde ese instante nadie volvió a mirar a Mara de la misma manera.
Mientras ella intentaba preparar su viaje a Luanda para comenzar una nueva vida lejos de Portugal, las preguntas crecían con una velocidad imposible de controlar. Cada conversación parecía acercar a todos a una verdad que alguien estaba desesperado por mantener enterrada. Quien primero comenzó a unir las piezas fue Sara. Las pequeñas pulseras encargadas por Raúl Falcón seguían dando vueltas en su cabeza. No podía aceptar que un hombre como él hubiera pedido grabar el nombre Rosario por simple casualidad. Ese nombre pertenecía a la madre de Mara, y cuanto más pensaba en ello, más comprendía que detrás de aquel detalle existía una historia mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Sin perder tiempo, decidió hablar con Luis Miguel. Cuando él vio las pulseras, sintió un extraño presentimiento. Sara respiró hondo antes de decir la frase que cambiaría el rumbo de la conversación. Raúl encargó estas pulseras para sus dos nietas. Luis Miguel frunció el ceño. No entendía por qué aquello era tan importante. Entonces llegó la segunda revelación. Mara está embarazada de 2 niñas. Durante unos segundos, el silencio pesó más que cualquier respuesta. Luis Miguel recordó todas las veces que Mara había desaparecido de su vida sin darle explicaciones. Recordó sus discusiones, la distancia que se había creado entre ellos y el dolor que ambos habían intentado esconder. Pero todavía quedaba una pregunta que nadie se atrevía a responder. ¿Las niñas son de Arthur? Sara bajó la mirada. Eso fue lo que Mara quiso que todos creyeran. Aquella respuesta no despejaba ninguna duda. Al contrario, las multiplicaba. Mientras tanto, otro frente se abría lejos de allí. Neusa seguía intentando convencer a Norberto de abandonar el odio que llevaba décadas alimentando. Sabía que el verdadero enemigo ya no era el pasado, sino la decisión que estaba a punto de tomar contra su propia hija. Norberto caminaba de un lado a otro sin encontrar paz. No puedo aceptar que mi hija tenga hijos de un portugués. Neusa respondió sin elevar la voz. Pero puedes aceptar perderla para siempre. Aquellas palabras golpearon a Norberto con una fuerza inesperada. Durante años había luchado contra todos para proteger a Mara. Sin embargo, ahora comprendía que era él mismo quien estaba empujándola lejos. El recuerdo de su padre muerto seguía persiguiéndolo, pero por primera vez apareció otro miedo mucho más fuerte, el miedo de quedarse completamente solo. Fue entonces cuando Neusa utilizó el argumento que terminó rompiendo la coraza del anciano. Una de las niñas se llamará Rosario, como su abuela. Norberto cerró los ojos. Ese nombre despertó recuerdos imposibles de contener. No respondió de inmediato, solo murmuró casi sin voz. No intentes convencerme hablándole a mi corazón. Pero su corazón ya había empezado a cambiar. Mientras esa batalla emocional se desarrollaba, otro conflicto amenazaba con destruir una relación que parecía estable. Luena esperaba a Luis Miguel convencida de que él solo quería pasar tiempo con ella. Sin embargo, cuando él llegó, la conversación tomó un rumbo completamente distinto. No habló de ellos. No habló del futuro. Solo quería saber una cosa, el embarazo de Mara. Luena comprendió al instante lo que estaba ocurriendo. Todo el interés de Luis Miguel seguía girando alrededor de la misma mujer. La decepción apareció en su rostro antes incluso de responder. ¿Viniste hasta aquí para hablarme de Mara? Luis Miguel intentó justificarse. Explicó que solo necesitaba confirmar unos rumores. Pero para Luena aquello era suficiente. Yo no soy la segunda opción de nadie. La frase cayó como un golpe seco. Luis Miguel quiso detenerla, intentó convencerla de que estaba interpretando mal la situación, pero Luena ya había tomado una decisión. Si él seguía pensando en Mara, ella dejaría de esperar. Sin embargo, incluso mientras discutían, Luis Miguel no conseguía quitarse de la cabeza la misma imagen. 2 niñas, 2 pulseras, el nombre Rosario y una historia llena de contradicciones. Al mismo tiempo, en otro lugar, la tragedia seguía alimentando el deseo de venganza. Camacho no aceptaba haber sido apartado de la investigación contra Raúl Falcón. Sabía que el asesino había escapado y estaba convencido de que la justicia oficial jamás lograría detenerlo. Su compañera intentó hacerlo entrar en razón. Te suspendieron. Si continúas con esto te expulsarán. Pero Camacho ya había cruzado un punto de no retorno. No voy a parar. Necesitaba conseguir el expediente completo. Necesitaba seguir el rastro de Raúl hasta Angola y estaba dispuesto a romper todas las reglas para lograrlo. Mientras unos perseguían criminales y otros intentaban salvar a sus familias, Mara permanecía completamente ajena al terremoto que estaba provocando sin querer. Ella seguía convencida de que marcharse era la única forma de proteger a sus hijas. Lo que todavía ignoraba era que las personas que intentaban mantener oculto el verdadero padre de las gemelas estaban empezando a perder el control, y muy pronto alguien dejaría de creer en las mentiras. Porque la siguiente persona que enfrentaría a Mara ya no buscaría explicaciones, solo necesitaría escuchar una respuesta. ¿Las gemelas son realmente hijas de Arthur? ¿O pertenecen al hombre que nunca dejó de amarla? Mara estaba convencida de que abandonar Portugal era la única manera de proteger a sus hijas. Creía que la distancia rompería definitivamente el vínculo con Luis Miguel y apagaría para siempre un amor que solo había dejado heridas. Pero mientras ella preparaba las maletas, el destino comenzaba a mover piezas que escapaban por completo a su control. Después de una larga lucha interna, Norberto tomó una decisión que nadie esperaba.
Por primera vez dejó de hablar como un hombre consumido por el odio y empezó a hacerlo como un padre. Cuando entró en la habitación de Mara, ella ya esperaba otra discusión, otra exigencia, otro intento por convencerla de interrumpir el embarazo. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Norberto observó el vientre de su hija durante unos segundos antes de romper el silencio. Neusa me dijo que una de las niñas se llamará Rosario. Como tu madre. Mara no respondió. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Entonces llegó la frase que llevaba años esperando. Voy a hacer todo lo posible por ser un buen abuelo. Las lágrimas aparecieron sin que pudiera contenerlas. Gracias, papá. Aquel abrazo parecía cerrar una guerra que había durado demasiado tiempo. Sin embargo, la paz apenas duró unos instantes. Norberto cambió inmediatamente de tema. Le habló de la constructora, de una importante reunión en Oporto y de una propuesta que podía salvar el futuro de la empresa. Mara negó con la cabeza. Su prioridad seguía siendo regresar a Luanda. Ya compré mi pasaje, no quiero seguir involucrada en todo eso. Pero Norberto insistió. Le explicó que solo necesitaban retrasar unas horas el viaje, que después podría marcharse con sus hijas, y sobre todo le recordó que aquella empresa también formaba parte de la historia de su familia. Mara quedó atrapada entre dos responsabilidades imposibles de reconciliar. Finalmente respondió con una frase que dejaba abierta la puerta. Déjame pensarlo, mañana te doy una respuesta. Mientras padre e hija intentaban reconstruir una relación rota durante tantos años, en la casa de los Sacramento estallaba otro conflicto. La cena organizada para celebrar el regreso de Jorge terminó convirtiéndose en un auténtico campo de batalla. Las tensiones acumuladas explotaron cuando Sara, sin imaginar las consecuencias, decidió compartir una noticia delante de todos. Mara está embarazada de gemelas. El comedor quedó completamente en silencio. Luis Miguel levantó lentamente la cabeza. Pilar observó a su hijo con preocupación. Jorge intentó mantener la calma, pero nadie consiguió ignorar aquella revelación. En cuestión de segundos comenzaron las preguntas. ¿Es verdad? ¿Las niñas son de Artur? Algunos respondían con seguridad. Otros solo repetían rumores. Sin embargo, cuanto más intentaban convencer a Luis Miguel de que el padre era Artur, más crecía dentro de él una sensación imposible de explicar. Algo no encajaba. Había demasiadas contradicciones, demasiadas casualidades y demasiadas personas empeñadas en convencerlo de una misma versión. Eso, precisamente, era lo que más empezaba a inquietarlo. Mientras tanto, Luena atravesaba una crisis completamente distinta. Había comprendido que nunca lograría ocupar el lugar que Mara seguía teniendo en el corazón de Luis Miguel. Aún así, Rafaela intentó hacerla reaccionar. Si Luis Miguel sigue creyendo que las niñas son de Artur, tú todavía tienes una oportunidad. Pero Luena ya estaba agotada, no quería seguir viviendo pendiente de un hombre incapaz de olvidar a otra mujer. Aunque también sabía que recuperar a su hijo dependía, en gran parte, de mantener una buena relación con la familia Sacramento. Aquella contradicción la estaba destruyendo por dentro. Al mismo tiempo, la investigación sobre Raúl Falcón seguía avanzando. Camacho, ignorando su suspensión, consiguió convencer a una antigua compañera para ayudarlo a obtener información confidencial. Sabía que Raúl había sido visto en Angola, sabía que el tiempo jugaba en su contra, y estaba dispuesto a arriesgar su propia carrera. No voy a parar hasta encontrarlo. Cada paso acercaba la investigación al mismo lugar donde Mara pensaba refugiarse. Sin saberlo, todos los caminos comenzaban a conducir hacia Angola, pero el mayor cambio de todos todavía estaba ocurriendo dentro de Luis Miguel. Las palabras de Sara seguían resonando una y otra vez. El embarazo, las pulseras, el nombre Rosario, la extraña actitud de Luena, la propuesta de matrimonio de Artur, y una pregunta que nadie respondía con absoluta claridad. Esa noche apenas pudo dormir. Repasó cada conversación que había tenido con Mara, cada despedida, cada mirada, cada silencio. Entonces recordó algo que hasta ese momento había pasado por alto. Mara nunca le había dicho que las niñas fueran de Artur. Siempre habían sido otras personas quienes lo afirmaban. Ese pequeño detalle fue suficiente para romper la única certeza que todavía conservaba. Al amanecer, mientras Mara emprendía el viaje junto a Norberto rumbo a Oporto para reunirse con el abogado Antonio Lucena antes de partir definitivamente hacia Luanda, Luis Miguel tomó una decisión que podía cambiarlo absolutamente todo. Ya no quería escuchar rumores. No quería más versiones de terceros. Necesitaba escuchar la verdad de boca de Mara, aunque para conseguirla tuviera que detenerla antes de que abandonara Portugal para siempre. Y mientras él aceleraba decidido a encontrarla, Mara todavía ignoraba que el hombre del que intentaba escapar estaba cada vez más cerca. En muy poco tiempo, Luis Miguel la miraría directamente a los ojos y formularía la única pregunta capaz de derrumbar todas las mentiras que habían protegido ese embarazo desde el primer día. Luis Miguel ya no podía seguir viviendo con dudas. Durante demasiado tiempo aceptó las versiones que otros construyeron alrededor de Mara, pero cada nueva revelación terminaba contradiciendo la anterior. Lo que al principio parecía una historia cerrada empezaba a mostrar demasiadas grietas.
Y cuando una mentira necesita tantas explicaciones para mantenerse viva, normalmente está a punto de derrumbarse. Mientras Mara y Norberto viajaban hacia Oporto para reunirse con Antonio Lucena antes de que ella emprendiera el regreso definitivo a Luanda, el ambiente entre ambos había cambiado por completo. El hombre que durante años había sido incapaz de aceptar las decisiones de su hija ahora hacía todo lo posible por recuperar el tiempo perdido. Norberto rompió el silencio. No quiero que nuestras últimas palabras sean una discusión. Mara giró lentamente la cabeza. Todavía le costaba creer aquella transformación. Entonces no volvamos a hablar del pasado. Norberto asintió. Pero sabía que el pasado jamás desaparecía tan fácilmente. Porque no era solo el embarazo de Mara lo que amenazaba a la familia. También existía un misterio mucho más antiguo. El nombre de Rosario seguía apareciendo una y otra vez, como si alguien intentara sacar a la luz una historia que llevaba demasiados años escondida. Al mismo tiempo, Luis Miguel decidió no esperar más, subió al coche con un único objetivo: encontrar a Mara antes de que abandonara Portugal. No quería abogados, no quería intermediarios. Solo necesitaba mirarla a los ojos. Porque, si todavía quedaba un poco de confianza entre ellos, ella sería incapaz de mentirle cara a cara. Mientras conducía, recordó el último momento en que estuvieron juntos. Las promesas que nunca pudieron cumplir. Las palabras que quedaron sin decir. Y comprendió que, aunque hubiera intentado seguir adelante con Luena, su corazón jamás había dejado de buscar a Mara. Esa certeza empezó a asustarlo más que cualquier otra cosa. Porque si las gemelas realmente eran sus hijas, había estado alejándose de ellas desde el mismo instante en que comenzaron a existir. Entretanto, la investigación contra Raúl Falcao entraba en una fase decisiva. Camacho consiguió acceder a información que otros querían mantener bajo llave. Cada documento reforzaba una sospecha inquietante. Raúl no había desaparecido, seguía moviendo contactos entre Portugal y Angola. Y varias personas relacionadas con él estaban ocultando datos fundamentales para la investigación. Su compañera volvió a advertirle: si continúas por este camino perderás tu carrera. Camacho respondió sin apartar la vista del expediente: prefiero perder el uniforme antes que dejar libre a un asesino. Aquella determinación demostraba que la persecución ya había dejado de ser un simple caso policial. También era una cuestión personal. Mientras tanto, Luena comenzaba a sentir que todo escapaba de sus manos. Cada movimiento de Luis Miguel confirmaba lo que más temía. Él no luchaba por recuperar su relación, luchaba por descubrir la verdad sobre Mara. Rafaela intentó tranquilizarla. Todavía no hay ninguna prueba. Pero Luena negó con la cabeza. A veces una mirada vale más que una prueba. Y ella conocía demasiado bien la forma en que Luis Miguel miraba a Mara. Era la mirada de un hombre que nunca había dejado de amarla. Muy lejos de allí, Diego seguía intentando sostener a quienes dependían de él. Ramiro e Isabel trataban de reconstruir sus vidas después de perderlo casi todo, pero la incertidumbre continuaba persiguiéndolos. El dinero escaseaba. Los problemas se acumulaban. Y todos comprendían que aquella tranquilidad podía desaparecer en cualquier momento. Sin embargo, el destino tenía preparada otra sorpresa. Cuando Mara llegó a la reunión prevista con Antonio Lucena, comprendió que ya no era posible escapar indefinidamente de las consecuencias de sus decisiones. El abogado comenzó a revisar los documentos relacionados con la empresa y con el futuro de las niñas. Cada firma representaba un nuevo compromiso. Cada papel parecía obligarla a elegir entre proteger su secreto o cambiar definitivamente el rumbo de su vida. Norberto la observaba en silencio. Sabía que su hija seguía ocultando algo. Ya no estaba seguro de querer descubrirlo, porque intuía que la respuesta podía destruir a demasiadas personas. En ese mismo instante, Luis Miguel recibió una información que aceleró aún más sus pasos. Mara todavía no había salido de Portugal, aún estaba a tiempo de encontrarla. Apretó el volante con fuerza, no pensaba dejar escapar aquella oportunidad. Mientras el coche avanzaba por la carretera, una sola pregunta ocupaba toda su mente. Si Mara había mentido sobre el padre de las gemelas, ¿por qué lo hizo? ¿Para proteger a Arthur? ¿Para protegerse a sí misma? ¿O para proteger precisamente al hombre que ahora corría desesperadamente hacia ella? Luis Miguel estaba a solo unos minutos de verla otra vez. Lo que ignoraba era que ese encuentro no solo podía cambiar su vida. También podía desencadenar una cadena de confesiones capaz de sacar a la luz el secreto que había permanecido oculto desde el comienzo del embarazo. Y cuando Mara finalmente escuchara la pregunta que llevaba meses intentando evitar, ya no habría ninguna mentira capaz de salvarla. Luis Miguel sentía que el tiempo se escapaba entre las manos. Durante demasiado tiempo permitió que otros hablaran por Mara, aceptó versiones que nunca salieron de los labios de la mujer que amaba, y terminó alejándose precisamente cuando ella más necesitaba apoyo. Pero ahora todo era diferente. Las dudas habían dejado de ser simples sospechas para convertirse en una necesidad imposible de ignorar. Si no descubría la verdad en ese mismo instante, podía perder a Mara y a las dos niñas para siempre. Mientras tanto, Mara salía de la reunión con Antonio Lucena junto a Norberto. Los documentos relacionados con la empresa habían quedado prácticamente resueltos, pero su mente seguía lejos de los asuntos económicos.
Cada paso que daba la acercaba al aeropuerto y, con él, a una nueva vida en Luanda. Sin embargo, abandonar Portugal no significaba dejar atrás el pasado. Al contrario, significaba cargar con él para siempre. Norberto caminaba a su lado sin pronunciar palabra. Había aceptado convertirse en abuelo de las niñas y, por primera vez en muchos años, comprendía que el amor por su hija debía ser más fuerte que el odio que había alimentado durante décadas. Entonces decidió romper el silencio. Mara, cuando nazcan las niñas quiero estar con ustedes. Ella lo miró con los ojos llenos de emoción. Eso es todo lo que siempre quise escuchar. Aquel instante parecía anunciar un nuevo comienzo para la familia, pero el destino todavía guardaba una última prueba. Muy lejos de allí, Camacho seguía avanzando en la investigación contra Raúl Falcão. Los expedientes confirmaban que varias personas continuaban protegiendo al fugitivo y que Angola sería el siguiente escenario de aquella persecución. Nada había terminado. En realidad, la verdadera cacería apenas estaba comenzando. Al mismo tiempo, Luena observaba cómo todo aquello escapaba definitivamente de su control. Ya no necesitaba escuchar ninguna confesión. Las acciones de Luis Miguel hablaban por sí solas. Él había elegido perseguir a Mara, no para reclamar explicaciones por el pasado, sino porque todavía era incapaz de vivir sin ella. Rafaela intentó consolarla, quizá todavía pueda recuperarlo. Luena respondió con una serenidad que escondía una enorme derrota. ¿No se puede competir contra un amor que nunca murió? Aquellas palabras resumían toda la tragedia que envolvía a los cuatro. Mientras unos intentaban reconstruir su futuro, otros seguían presos de sentimientos que jamás habían desaparecido. Y entonces ocurrió. Luis Miguel recibió la confirmación de que Mara seguía en Portugal. Todavía podía alcanzarla. Sin pensarlo, 2 veces aceleró el coche. Cada kilómetro reducía la distancia entre ambos. Cada minuto aumentaba la posibilidad de cambiar sus vidas para siempre. Mara, completamente ajena a esa persecución silenciosa, seguía convencida de que el viaje pondría fin a todos sus problemas. No imaginaba que las preguntas estaban viajando mucho más rápido que ella. Las 2 pulseras grabadas, el nombre de Rosario, las contradicciones sobre el embarazo, la extraña actitud de Artur y el comportamiento cada vez más inquieto de Luis Miguel. Todas esas piezas comenzaban a formar una única imagen, una imagen que ya nadie podría ignorar. Porque, aunque todavía no existiera una confesión definitiva, todos los caminos terminaban conduciendo hacia la misma posibilidad, que Luis Miguel fuera el verdadero padre de las gemelas, y si esa verdad salía finalmente a la luz, no solo cambiaría el destino de Mara, también destruiría alianzas, rompería relaciones, y obligaría a muchas personas a responder por las mentiras que habían sostenido durante meses. En ese momento, la historia deja una enseñanza imposible de ignorar. El odio puede durar años. El orgullo puede separar familias enteras. Las mentiras pueden proteger durante un tiempo a quienes amamos, pero ninguna de esas cosas consigue derrotar para siempre a la verdad, porque la verdad siempre encuentra una forma de abrirse camino. A veces lo hace mediante una simple conversación, otras veces mediante un abrazo inesperado. Y, en ocasiones, basta el nombre grabado sobre una pequeña pulsera para hacer caer un secreto que parecía imposible de descubrir. Mara todavía cree que puede empezar de nuevo lejos de Portugal. Luis Miguel está convencido de que aún puede recuperar lo que perdió. Norberto ha comprendido que nunca es demasiado tarde para volver a ser padre. Y mientras tanto, la sombra de Raúl Falcão continúa extendiéndose sobre todos ellos, anunciando que los mayores peligros todavía están por llegar. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Si disfrutaste de esta historia y quieres seguir descubriendo todos los secretos, las traiciones y los giros inesperados de la única mujer, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte el próximo capítulo. Soy Miguel, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio.